Va, muy bien, hoy sí, sean bienvenidos a la tutoría del día de ahora. Sería la tutoría de repaso número 4, en la que vamos a abordar pues un poco más de la temática relacionada a la teoría de determinantes. Vamos a ver, con respecto a los ejercicios que se planteaban el día sábado, que ustedes ya resolvieron y grabaron su video. Preguntarles a cada uno, me pueden escribir por ahí, cuál fue el resultado obtenido en el cálculo del determinante. Esa es la pregunta en concreta. ¿Cuál fue el resultado del determinante que resolvieron cada uno de ustedes? Vaya, excelente. Entonces, sería menos 39. Para el otro compañero, ¿cuál fue el resultado del cálculo del determinante? Vaya, muy bien. Entonces, en ambos casos, pues ya conozco su resultado, menos 39 y 80. Vamos a ver por acá. Me dicen si se visualiza el escritorio. Ahorita voy a visualizar, estoy visualizando, perdón, la ruta de aprendizaje de la unidad. Me dicen por ahí si se logra ver. Vaya, muy bien. Entonces, el día sábado, nosotros trabajábamos esta parte, ¿verdad? Que era el cálculo de determinantes y algunas propiedades, que de hecho esa del producto, por ejemplo, de matrices, era una de las propiedades, era una de las que se logró comprobar mediante la ejecución de problemas. Ahora bien, otra parte de esa temática es precisamente los determinantes y las matrices inversas. Cómo influyen los determinantes en el cálculo de matrices inversas y, como les decía, la regla de Cramer para el cálculo, para la solución más bien de sistemas de ecuaciones. Entonces, nos vamos a ir a la teoría del libro base, que es esta que tengo acá, para poder ir avanzando. Recuerden que el sábado trabajábamos las secciones 3.1 y 3.2. Vamos a revisar ahora la 3.3 y 3.4. Entonces, determinantes e inversas. ¿Han leído ya ustedes un poco esta sección del libro base de Grossman? ¿Ya leyeron alguna parte o todavía no?
bien, entonces ya leyeron un poco acerca de la temática, ¿verdad? Vamos a irnos entonces directamente a la primera definición. Recuerden de que cuando veíamos en la unidad anterior la parte de matrices inversas, determinábamos de que una matriz, en este caso vemos el teorema, si A es invertible, entonces el determinante de A debe ser diferente de 0. En su caso, por ejemplo, para ambos, su cálculo de determinante le dio valor negativo a uno, positivo a otro. Significa que esa matriz a la que le calcularon determinante es invertible. Si el determinante, creo que hay un caso en el que el determinante era igual a 0 en una de sus compañeras. En ese caso, si el determinante es 0, entonces debemos de concluir que la matriz no es invertible. Ahora bien, es importante este apartado, este punto de acá. Eso es importante. Fíjense bien lo que dice. Antes de utilizar determinantes para calcular las inversas, es necesario definir la adjunta de una matriz. Acá es donde vamos a involucrar la parte de la matriz de cofactores. Para comprender muy bien cómo vamos a generar esta matriz de cofactores, es importante, y esto lo menciona el otro texto, el determinantes texto 2, que también trabajábamos el día sábado, y era precisamente relacionado a la matriz de signos. Veamos, cada cofactor que determinemos, en el caso de la primera fila, todo va a ir, en el caso de una matriz de 3×3, que es el ejemplo particular que vamos a realizar, los signos van intercalados, más, menos, más. En el otro, en la segunda fila, se intercambia el orden y se inicia con menos, más, menos. De igual manera, lo voy a acercar un poco. De igual manera para la tercera fila, regresa igual a la primera, más, menos, más. Este es el signo que va a acompañar al valor del cofactor. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver directamente aplicado a un ejemplo? Esto es importante, como menciona acá la parte de los signos, de la matriz de signos, que es la misma matriz de cofactores. Vamos a ver. Tenemos acá, vemos la forma de la matriz de signos de una de 3×3. Entonces, el ejemplo a desarrollar precisamente va a ser uno similar. Pero antes, veamos acá la adjunta. Veamos primero la definición. Sea A una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada. Y sea B, veamos acá la matriz B, sea B, la matriz de sus cofactores. Muy bien, acá lo tenemos, la matriz de cofactores. Entonces, la adjunta de A, escrito de esta forma, como A de J de A, es la transpuesta de la matriz B, es decir, la transpuesta de la matriz de cofactores. Y aquí lo podemos ver. Veamos las posiciones. Recordemos que la transpuesta se calcula intercambiando las filas por columnas y en su defecto las columnas por filas. Veamos acá, fila por columna. Entonces, ¿quién va a ser la adjunta? La adjunta va a ser la transpuesta de los cofactores, de la matriz de cofactores. Esta es la definición a tomar en cuenta al momento del desarrollo del ejemplo que vamos a trabajar. Entonces, avancemos acá. Veamos. Este es el ejemplo particular a revisar, el 3.3.1. Nos pide el cálculo de eso únicamente, ojo, nos pide el cálculo únicamente de la matriz adjunta. Y acá nos resume un poco el resultado, pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo saber que efectivamente este es el resultado? Me voy a ir por acá. Lo vamos a hacer igual que la vez anterior. Y observemos. Esta es la matriz que se nos da en el ejemplo 3.3.1.
lógicamente, acá yo he colocado cuál es el valor del determinante. Esto para saber si esta matriz tiene inversa o no. Ustedes ya después lo vamos a comprobar, pero de momento se maneja precisamente de manera directa de que la matriz A, su determinante es 3. Por lo tanto, va a tener una inversa. Y que por lo tanto se vuelve necesario el cálculo de la adjunta. Eso es lo que significa. Ahora, ¿cómo calculamos la adjunta? Fíjense bien. Como es una matriz de cofactores, lo que representa esta matriz adjunta, entonces hay que sacar cofactores por cada posición. Es decir, para la posición A11, es decir, fila 1, columna 1, para la posición A12 y para la posición A13. ¿De qué manera se hace? Muy bien, el cálculo del cofactor en la primera posición. Elimino esa fila y elimino esa columna. Elimino tanto la fila como la columna. Muy bien, después de haber eliminado esta fila, entonces dejo los elementos restantes de la matriz, que en este caso es 1, 5, menos 1 y 7. ¿Y qué es lo que hago acá? Calcular su determinante. 7 por 1 menos 5 por menos 1. Esto van a ver que por signos se convierte en más y nos queda 12. Ahora bien, basándonos precisamente en la parte de la matriz de signos. El siguiente cofactor corresponde a un negativo. Por lo tanto, el cofactor 1, 2, fila 1, columna 2, va a tener como elemento el valor negativo. ¿Y qué es lo que tendríamos acá? Veamos. Siempre eliminando esta fila y esta columna, nos queda 0, 3, menos 1 y 7. Calculamos su determinante, pero no olvidemos que debemos de colocar su respectivo signo para hacer la operación. ¿Y qué nos queda? 0 por 7 es 0, menos, acá 3 por menos 1 es menos 3, eso se convierte, si vemos acá, menos por menos es más. 0 más 3 es 3, pero el signo que acompaña al cofactor altera el resultado final. Lo mismo para, vamos a ver, lo mismo para la posición A1, 3, en la que tenemos un signo positivo. ¿Y qué tendríamos? 0 por 5 es 0, 3 por 1 es 3. En este caso, menos 3. Se pasa a la segunda fila y siempre ponemos entonces ahora los signos intercalados. Hoy es menos más menos para la fila 2. ¿Y qué tendríamos? 4 por 7 menos 5 por 3. Acá está la operación. Eso nos da 28 menos 15, nos da 13. Alterado por el menos, nos queda menos 13. Esto lo hago de esta forma para que se comprenda cómo se calculan los cofactores. Y acá pues únicamente, ya resumiendo para el resto de cofactores, coloco acá cuál debería ser el resultado de los cofactores restantes, ¿verdad? De la fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, y luego vamos a la fila 3, donde siempre intercalan los signos más, menos, más. Ahora, ¿cuál sería entonces la matriz de cofactores? Es la resultante en estas operaciones. Si vemos cuáles eran los primeros elementos, 12, menos 3 y menos 3, que estarían acá. Luego tenemos menos 13, 5 y 2, segunda fila. Y luego menos 7, 2 y 2, tercera fila. Muy bien. Pero por definición acá, sabemos que la adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. Por lo tanto, intercambiamos las filas por las columnas. Nos quedaría 12, menos 13 y menos 7. Nos quedaría menos 3, 5 y 2. Y nos quedaría menos 3, 2 y 2. Esto es para el cálculo de la adjunta como tal. Entonces, si ven, requiere solo esto, sobre el cálculo de esto requiere un proceso, porque no tendría sentido calcular adjunta si el determinante de la matriz llegase a ser igual a 0.
Si tiene 0, entonces, ¿para qué calcularla si al final no vamos a poder determinar una inversa para esta matriz? Muy bien, hacemos pausa por acá. Cristian, bienvenido a la tutoría. Estamos acá pues entrando un poco de lleno en la parte de la matriz de cofactores o la matriz de signos que se mencionaba el día sábado, al final de la tutoría. Vamos a ver en general. ¿Se comprende hasta este momento cómo calcular la adjunta de una matriz? Estamos únicamente en eso, calculando la adjunta para determinar su respectiva inversa posteriormente. ¿Se comprende este punto hasta ese momento? Vaya, muy bien. Entonces, en sí el desarrollo precisamente de ese tipo de matrices se torna un poco complejo, ¿verdad? Porque esto es para una matriz 3×3. El caso de este ejemplo particular. Pero, ¿qué pasaría para una 4×4? Fíjense bien, el siguiente ejemplo que nos da el libro acá es para una matriz 4×4 y nos pide calcular la adjunta. ¿Qué tendríamos que calcular entonces? Como es una de 4×4, hay que calcular 16 cofactores, es decir, 16 determinantes de 3×3. Y acá nos pone algunos, nos pone por ejemplo el cofactor 1, 2, nos pone por acá el cofactor 2, 4, nos pone por acá el cofactor 4, 3. Es decir, en general, cuando ya paso a una matriz de 4×4, el cálculo de la matriz de signos ya se vuelve más complejo, un poco más largo. Y acá vemos cuál sería entonces la distribución de signos que tendrían estos cofactores. Veamos, más, menos. En la segunda, menos, más. Luego vuelve al más, menos. Y continúa en el menos, más. Si fuese una de 5×5, misma tendencia. Entonces, para eso se utiliza la matriz de cofactores. Y esta matriz de signos para saber cuál es el que va a acompañar a cada cofactor. Muy bien. Continuemos acá entonces. Si vemos, en este caso de esta matriz 4×4, acá el libro, para resumir únicamente, hace el cálculo de algunos y luego coloca cuál es la matriz de cofactores y posteriormente cuál sería la adjunta que viene dada por la transpuesta de B. Entonces acá tenemos una parte, se puede decir, del cálculo para llegar a determinar una inversa. Vamos a seguir por acá. Acá hay otros elementos. Y es que nos dice, fíjense bien, hay otro teorema y ese es importante. Si la matriz es cuadrada, entonces, ojo con esta propiedad. Al multiplicar a la matriz A por la adjunta, es decir, por la transpuesta de B, eso nos genera una matriz de esta forma, donde en la diagonal únicamente va a quedar acá el valor del determinante. ¿Qué significa entonces? Voy a regresar por acá al ejemplo. Y es decir, ¿qué es lo que dice la definición, ese teorema? Que al multiplicar la matriz A por la transpuesta de B, o la adjunta de A, como se le quiera llamar, esto me va a generar como resultado una matriz diagonal, con elementos 3, en este caso, por ser el determinante igual a 3, en la diagonal únicamente va a ir este valor. Y lo vamos a ver reflejado en esta imagen. Veamos.
en esta imagen. Ustedes pueden comprobarlo ahí. Hagan ahorita el cálculo de esta matriz por esta otra para verificar que efectivamente el producto es una matriz de tipo diagonal, de esta forma. Les doy unos 2 minutos por ahí para que hagan este cálculo. Muy bien. Luis ya comprobó el resultado y efectivamente dice que le da una matriz diagonal con elementos 3. Ahora, esta es una forma, véanlo como una forma de comprobar que el cálculo de la adjunta está correcto, está bien realizado. Es una forma rápida de comprobarlo. Ahora bien, vamos a continuar, quiero ver por acá. Vamos a avanzar. Ahora bien, ya que se sabe que ese teorema, esa definición es correcta, ahora vamos a ver la parte de el cálculo del determinante. Y fíjense bien, de la inversa, perdón. Y por acá nos dice que si A es una matriz cuadrada, entonces A es invertible. Ojo, sí y solo sí, el determinante de A es distinto de 0. Eso es importante. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero si da 0, entonces no tiene inversa. Ahora, si el determinante efectivamente es distinto de 0, entonces la inversa se calcula mediante la siguiente operación. 1 sobre el determinante de A multiplicado por la adjunta de A. Vaya, todos lo comprobaron ya. Y ahora podemos observar eso precisamente, de que la inversa se calcula mediante esta fórmula. 1 sobre el determinante de A multiplicado por la matriz adjunta. Es decir, por la transpuesta de B, de los cofactores.
Acá nos hace la demostración precisamente del teorema, después la podemos revisar un poquito, ¿verdad? Pero por ahorita estamos tratando de centrarnos en el cálculo, ¿verdad? En la operación de ese tipo de problemas. Ahora bien, acá tenemos precisamente el mismo ejemplo. Aquí nos dice, determine si A es invertible y de ser así, calcule la inversa. Ustedes observaron que yo acá les puse el cálculo del determinante. ¿Cuánto era? Era igual a 3. Entonces, es más, si ustedes ven acá, si ustedes no hubiesen realizado el determinante o no se los hubiera dado, ojo, si no lo hubiera dado, pero hacen esta operación, con facilidad van a determinar entonces que este es el cálculo del determinante sin la necesidad de realizarlo. Es otra manera, pero nunca está de más, ¿verdad?, que hagan el respectivo cálculo. Ahora bien, como el determinante de A nos dice es igual a 3, entonces este es distinto de 0. Y acá lo he resumido siempre en esta imagen, donde vemos que efectivamente al calcular el resultado del inverso tenemos un tercio, ojo, 1 sobre el determinante de A, que es 3, multiplicado por la adjunta, o lo que es lo mismo, la transpuesta de B. ¿Y qué tendríamos? Un tercio, recordemos que ese se convierte en un valor escalar. Un escalar que está multiplicando a una matriz. Eso es lo que se convierte, un escalar que multiplica una matriz. ¿Y qué tendríamos? Un tercio por 12. Ah, muy bien, esto es igual a 4. Un tercio por menos 3, esto es menos 1. Acá igual. Un tercio por menos 13, muy bien, menos 13 tercios. Y acá únicamente va alterando. Este es otro método, yo diría un poco más sencillo de cómo calcular una inversa que aquel que utilizábamos en la unidad anterior, donde utilizábamos la matriz aumentada. ¿Qué significaba? Poníamos la matriz original, en este caso la de A, poníamos esta matriz y le aumentábamos la matriz identidad. Luego, esta de acá la convertíamos en identidad para generar la inversa. Ahora, este proceso de cálculo de inversa con respecto al anterior que ya conocen, bueno, para mí es más fácil, más sencillo de este. Pero para ustedes, ¿cuál es más sencillo entonces? ¿Cuál de los dos métodos sería más sencillo para ustedes?
Vaya, muy bien. Y de hecho, pues sí es bastante factible, ¿verdad? El cálculo de los determinantes mediante este método. Se vuelve más sencillo, ya si lo vemos de esa manera. ¿Alguna pregunta que tengan por el momento con respecto al cálculo utilizando este método? Vaya, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Quiero ver, vamos a volver por acá. Y como les decía, ¿verdad? Ese es el caso para la matriz de 3×3. Cuando es de 4×4, ya el proceso en todo caso se vuelve un poco más largo para calcular determinantes de la matriz 4×4. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención, ¿verdad? Es de que en la tarea 1, algunos de hecho ya utilizaron este método para calcular la inversa. Eso sí me llamó la atención de que ya lo manejaban en algún momento ese procedimiento, entonces esperaría que ya no se dificulte, ¿verdad? El cálculo de inversas mediante este procedimiento. Y de hecho verificando, ¿cómo se verifica que el resultado es correcto? Se verifica multiplicando la matriz original por la matriz inversa únicamente. Acá por ejemplo, retoma el ejemplo anterior también de la matriz 4×4. El procedimiento es largo, pero si se comprende la de 3×3, entonces creo yo que la de 4×4 también la lograrían definir, ¿verdad? También la lograrían determinar. Ahora bien, esto es con respecto al cálculo. Al final yo les voy a dar a cada uno, ¿verdad? Cuál es el ejercicio que van a trabajar para la siguiente, para esa siguiente evaluación continua. ¿Qué ejemplos es el que van a realizar? Ya los tengo por aquí anotados para solo dárselos al final. Vamos a ver. Vamos a detenernos por acá. Este es un teorema de resumen, nada más. Entonces, nos dice que sea una matriz cuadrada. Las siguientes afirmaciones son equivalentes, es decir, cada una implica a las otras 6. Ojo, cada una implica a las otras 6, de manera que si una es cierta, todas lo son. Y de hecho podemos ver acá, por ejemplo, A es invertible. Muy bien, si A es invertible, entonces hay una solución al sistema homogéneo. Además, el sistema AX igual a B tiene solución única para cada vector. A es equivalente por renglones a la matriz identidad, es decir, que se puede reducir por renglones a dicha matriz, a la identidad. También nos dice que A es el producto de matrices elementales porque parte de llevarlo a la identidad. La forma escalonada por renglones tiene n pivotes o n tipos de operaciones. Y además el determinante de A es distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces es invertible. Tiene solución única, el sistema homogéneo tiene una solución trivial, es decir, todas se cumplen. Todas se cumplen. Conforme avancemos, como les decía, vamos a ir revisando incluso algunas demostraciones, porque recuerden que las tareas y los exámenes vienen llenos de ello, ¿verdad? Vienen complementados por algunas demostraciones. Y acá nos da el resumen general, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla de que la matriz de n por n es invertible, sí y solo sí. El determinante de A es distinto de 0. Esta fue el ejercicio que realizó uno de ustedes, que el determinante de AB era igual al determinante de las respectivas matrices, de A por la determinante de B. Acá nos da cuál es el resultado del determinante de la inversa, que es otro procedimiento, ojo. Una cosa es calcular inversa, eso que lo quiero resaltar, ¿verdad? Una cosa es
calcular una inversa y otra cosa es calcular el determinante de esa inversa, que fue lo que utilizamos de hecho en el ejemplo acá. ¿Esto qué es? Solo esto. Vamos a ver. Solo esto. Este es el determinante de la inversa. Acá lo podemos ver. Determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de A. Ese es el determinante de la inversa. Y solo la inversa, ¿quién es? Es todo este producto. Eso para no confundirnos en algún momento, ¿verdad? Entonces, este más que todo es el resumen general. Ese es el resumen general. Ahora, vamos a ver, vamos a avanzar por acá. Bien, vamos a lo siguiente. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya que se comprendió esa parte del cálculo de inversas, vámonos hoy a la regla de Cramer. Quiero resaltar que lo de la regla de Cramer es un procedimiento, ojo, es un procedimiento que se utiliza para la resolución de sistemas de ecuaciones. Para eso se utiliza el cálculo de la regla de Cramer. La regla de Cramer nos sirve, como les decía, para calcular o para resolver sistemas de ecuaciones. Ahora, nosotros conocemos algunos métodos que hemos visto previamente. Conocemos el método de operaciones de renglón, el método de Gauss-Jordan, el método incluso de la factorización LU, que forma parte de la resolución de ecuaciones. Y ahora entramos a uno nuevo, que es la regla de Cramer. Entonces, veamos. Tenemos la forma de un sistema de ecuaciones, que sabemos que viene dado por el sistema de matrices AX igual a B. Esto es algo que venimos trabajando desde la unidad número 2, cuando comenzamos a resolver sistemas de ecuaciones. Ahora bien, voy a buscar directamente este teorema. Nos dice el teorema lo siguiente: sea una matriz de n por n. Esto es primordial, ¿verdad? De que la matriz debe ser cuadrada. Y suponga que el determinante de A es distinto de 0. Es decir, que tiene inversa. Eso es a lo que hay que concluir. Y suponga que el determinante de A es distinto de 0. Entonces, la solución única al sistema AX igual a B está dado por cada valor D que se encuentra en el denominador es equivalente al determinante de la matriz original. Ojo, es relacionado a la matriz de componentes A1, 1, A1, 2, A1, N. Esa letra D representa el determinante. Y el D sub 1, el D sub 2, el D sub 3, el D sub I en general, eso es otro elemento particular. Pero ¿quién es ese elemento particular? Veamos acá. Si el determinante de A es distinto de 0, entonces el sistema de ecuaciones tiene una solución única. Se puede desarrollar un método para encontrar dicha solución sin reducción por renglones y sin calcular inversas. Ojo, recordemos que también para resolver el sistema de ecuaciones está el cálculo de la inversa, el método de la inversa, que de hecho fue el que apareció en el examen, si se recuerdan. Entonces, acá lo que les decía, sea D igual al determinante de A. Entonces, según el número de elementos, es decir, si es una matriz de 3×3, por ejemplo, entonces voy a tener 3 nuevas matrices. Si es una de 4×4, voy a tener 4 nuevas matrices. Pero ¿quién va a ser A sub 1? ¿Quién es la primera matriz? Veamos. Este punto, A sub I, dice que es la matriz obtenida al reemplazar la columna I de A por B. En otras palabras, A1, ¿quién vendría siendo? Se sustituye por teoría
la columna 1. ¿Y qué se coloca? Se colocan los elementos de B. Es decir, el elemento al que está igualado el sistema de ecuaciones. Muy bien, saco la segunda matriz. Entonces, ¿qué significa? Que voy a reemplazar la segunda columna. Si saco la tercera matriz, sustituyo entonces los valores de B por la tercera columna. En general, para N, voy a sustituir los elementos de la última columna. Muy bien, esto es por definición, por la definición de la regla de Cramer. Y de hecho acá lo da como teorema en particular. Ahora bien, llegamos entonces al punto de resolver este sistema de ecuaciones. Veamos, sería un sistema de 3×3. Y acá el problema nos da directamente cuánto es el determinante. Nos dice que es 6. Muy bien. Comprobemos efectivamente que es 6. Vamos a poner por acá. Vamos a poner esto de acá. Queremos el determinante. ¿De quién? De la matriz de componentes, que es 2, 4, 3, 4, 5, 1, 6, 6 y menos 2. Comprobemos por el mejor método, por el que a ustedes les parezca, si efectivamente es 6. Les voy a dar unos 2-3 minutos para que hagan este cálculo. Les dejo por acá la ecuación. ¿El sistema cuál es? Para que calculen el determinante. Vaya, Luis ya comprobó y dice que efectivamente el determinante le da igual a 6. Muy bien. Ya se determinó entonces que es igual a 6. Muy bien, ya comprobado entonces que es distinto de 0, nos vamos a la solución del sistema.
Para encontrar cada variable, cada valor, esto lo hacemos de esta manera. X1 es igual a D sub 1 sobre D. X sub 2 sería igual a D sub 2 sobre D y X3 sería igual a D sub 3 sobre D. Por eso, hoy tiene sentido el hecho de que el determinante debe ser distinto de 0, porque entonces lo que tendríamos es una división entre 0 y eso no está definido. Ahora, vamos a ver entonces cómo se determinan los valores de sub i. Veamos, para D1, sustituyo, ojo, veamos, la columna 2 queda igual, la columna 3 también queda igual. ¿Qué significa? ¿Cuál estoy cambiando? La columna 1. Veamos. ¿Quién es la columna 1? Los valores de la igualdad. 18, 24 y 4. Acá los tenemos. Para la columna 2, para el determinante, para el segundo determinante, voy a sustituir lo de la segunda columna. Y para el tercer determinante, el de la tercera columna. Ahora les voy a pedir a cada uno, ¿verdad?, que corroboremos que efectivamente el cálculo de esos determinantes es exactamente el tal cual está ahí. Vamos a ver, Luis, calcularnos el primer determinante de sub 1. Cristian, el segundo determinante que tenemos acá, verificarlo. Y para Ángel, Luis Ángel, el tercer determinante. Veamos que efectivamente eso es correcto para poder continuar con el desarrollo de este problema.
Vaya, muy bien. Cristian ya verificó que es menos 12. Luis que es 24. Ángel, verificaste si es 18 el tercero. Muy bien, sigamos entonces. Ya que tenemos el cálculo de los tres determinantes, entonces vamos a sustituirlo a cada uno de los valores de x. ¿Qué es lo que tendríamos? X sub 1 sería ¿quién? 24 sobre 6. X sub 2 sería menos 12 sobre 6 y X sub 3 sería 18 sobre 6. Y acá está el resultado de la solución al sistema de ecuaciones. X4, X sub 1, perdón, igual a 4, X sub 2 igual a menos 2 y X sub 3 igual a 3. Muy bien, ya tenemos entonces el cálculo total a este sistema de ecuaciones. Ahora les consulto a los tres. Hemos visto una variedad de formas de cómo resolver precisamente los sistemas. Como les decía, vimos la reducción por renglones, que es similar a la de Gauss-Jordan. Vimos el método de la inversa, primero calcular la inversa para luego resolver el sistema de ecuaciones. El método de factorización L por U, LU, que también es largo, de hecho. Y ahora este método, método de Cramer. Les pregunto, ¿qué método es más sencillo de todos los que hemos visto? Vaya, recordando, ¿verdad? ¿De dónde sale este 6? ¿Se recuerdan que al inicio comprobaron que en la matriz de componentes, 2, 4, 3, 4, 5, 1, 6, 6 menos 2, su determinante era igual a 6. Y además, retomando la parte del libro, nos decía precisamente de que el valor de, que ya tenemos, vamos a ver por dónde está. Muy bien. Nos dice de que D es igual al determinante de A. Aquí donde está definido. Dice que D es igual al determinante de A. ¿Y qué tenemos en la fórmula? D sub 1 sobre D. ¿Y quién es D? Es el cálculo del determinante de la matriz de componentes principales del sistema de ecuaciones. ¿Qué lo tenemos? De la forma AX igual a B. Recuerden que A son las componentes. ¿Y quién es D? El determinante de A. Entonces de ahí es donde sale este valor de 6, del cálculo inicial del determinante. ¿Solventada la duda, Cristian? Muy bien, Luis nos dice de que este método es más práctico y más fácil de hecho. Y sí, en realidad este método se torna un poco más sencillo por ese hecho, ¿verdad? Porque su cálculo, la manera de realizarlo es más simple. La manera de realizarlo es más simple. Basta con resolver que el determinante es distinto de 0 y lo llevamos a una solución. Cristian, bien, ya se solventó la duda entonces de dónde resulta ese 6. Entonces, a manera de práctica, considerando que hay tiempo ahorita todavía, para los tres, vamos a hacer un ejercicio de práctica. Ya voy a buscar uno por acá. Muy bien. Hagamos este problema, el 3.4.2. Es una matriz de 4×4. Quiero ver cómo es la forma, de qué manera, perdón, van a desarrollar ustedes ese sistema de ecuaciones. Ya no está acá el determinante, ya lo da acá. Pero sí me gustaría ver cuál sería la forma de cálculo del sistema como tal. Es decir, más allá de que el determinante sea 160, que lo da acá, quiero ver que determinen, ojo, acá el libro no lo hace,
pero que determinen los valores de D sub 1, D sub 2, D sub 3 y D sub 4 para llegar a los resultados que se tienen acá. Vamos a ver. Traten de resolver, regeneren la matriz A y posteriormente, bueno, acá está la matriz A de hecho, acá la pueden observar. Entonces, a partir de esa matriz, saquen los valores, la matriz de 1, de 2, de 3, de 4, calcúlenle el determinante y encuentren los valores de x1, x2, x3 y x4. Les voy a dar ahí el tiempo que requieran para poderlo resolver.
Si esta se puede simplificar, Luis, entonces debes de hacerlo. Ahí en el libro no está simplificada, pero si se puede simplificar, se debe de hacer hasta llegar a la expresión más pequeña. Vaya, muy bien, entonces ya pudieron corroborar, ¿verdad? De que efectivamente los resultados son los que se dan aquí, ¿verdad? Vamos a ver, acá no están simplificados. Sin embargo, al simplificarlos y sustituirlos en la ecuación, van a verificar que en efecto estos son, ¿verdad? Vamos a ver. Los demás ya lo hicieron. Ángel, Luis. Ya, bueno, Luis ya lo tiene terminado, solo le faltaba simplificar. Ángel, ¿lo estás trabajando?
Vaya, muy bien. Bueno, Ángel, decirte de que lo ideal es simplificar hasta la expresión más pequeña, ¿verdad? En matemática ese es uno de los aspectos principales, la simplificación. Si bien es cierto, acá el libro no lo hace, pero sí se vuelve necesario simplificar hasta donde se pueda. Vaya, muy bien. Entonces, ya hasta este momento de esta unidad, pues ya manejan la parte de eh, del cálculo de determinantes, las propiedades básicas, el cálculo de la matriz adjunta, de la matriz inversa, y ahora pues la resolución de ecuaciones utilizando la regla de Kramer. Muy bien, eso es importante ahora. Eh, Vamos a ver, revisando siempre, vamos a ver alguna pregunta que tengan con respecto a lo que hemos visto hasta este momento. Vale, muy bien, entonces avancemos un poquito. Ya tenemos acá lo que es la solución de las ecuaciones, del sistema de ecuaciones, y ahora vamos a ver un resumen general. Eh, Uno de ellos es acerca de la regla principal, ¿verdad? Donde nos dice de que el determinante debe ser distinto de cero y que así la solución para cada valor X van divididos entre el determinante de A, lo que en la fórmula principal se coloca como D. De hecho es lo único, el único resumen que se nos da, y acá pues diferentes ejercicios para poder resolver, ¿verdad? Y voy a avanzar por acá. Vaya, muy bien. Entonces, si revisamos la ruta de aprendizaje, otro de los principales aspectos que nos pide esta unidad, ¿verdad? Es la demostración de teoremas importantes, y de hecho son precisamente los que se, los que se muestran acá en esta sección 3.5. Muy bien, en lo poco que han leído, ¿han llegado hasta esta parte de los teoremas importantes o todavía no? Vaya, vean. Esto más que todo se basa en tres teoremas principales acerca de la resolución precisamente de matrices, el hecho de trabajar con matrices. Por ejemplo, el primer teorema básico, lo vamos a ir al menos mencionando un poco para que vayan entrando en idea y ustedes los estudien, los vayan estudiando. El primer teorema nos dice CA igual a sub i j, es decir, una matriz de n por n, una matriz cuadrada. Entonces, el determinante de A, dice, viene dado por el primer valor, dice, por el cofactor A1, 1, más el segundo valor de la fila por la matriz cofactor 1, 2, para que se comprenda mejor un poco, para que se vaya comprendiendo mejor. La forma de cálculo de ese determinante va relacionado específicamente al método que veíamos el día sábado. Y voy a regresar un poco acá en el documento.
Vale, vean, va relacionado a esto de acá, el determinante de una matriz n por n. Va relacionado a esa definición. ¿Qué dice la definición? Que se extrae en la expansión por cofactores se extrae cada elemento de la fila 1, veamos acá, cada elemento de la fila 1 y se multiplica por los cofactores de los elementos restantes, es decir, lo que ustedes desarrollaban en el video, ¿verdad? Por ejemplo, acá se iban intercalando los signos para poder calcular el respectivo determinante. ¿De qué tenían? El primer valor por el elemento del cofactor, que era la matriz, ya después de eliminar la fila y columna. Entonces, a esto va referido el teorema básico. Es decir, sin importar qué fila esté tomando, siempre va a ir multiplicada por el elemento cofactor. Muy bien, eso es lo principal y acá de hecho nos hace una demostración utilizando una matriz 2×2 con estos elementos. Primero se expande por cofactores, dice el primer renglón, es decir, determinante de A es igual a A11 por el cofactor A11. ¿Quién vendría siendo? Al eliminar la fila y la columna, nos queda únicamente el elemento A22. Muy bien. Luego dice más A12 por el cofactor de la matriz A12, que ¿quién vendría siendo? Muy bien, eliminamos la primera fila con la segunda columna y solo nos queda el A21, A21. Y veamos aquí donde entra en juego la parte de los signos, más menos. Entonces, esto es lo principal más que todo, para saber cómo calcular el determinante a partir de ese teorema básico. Al final, ojo, al final llega al elemento del menor, es decir, al menor. Cuando se recuerdan, el sábado también tomábamos la parte, cómo calcular un determinante a partir de sus respectivos menores. Entonces nos dice, de este modo, dice, expandiendo en el segundo renglón, si lo hiciéramos, ojo, si lo hiciéramos con base al segundo renglón, es decir, tomando como escalar los elementos del segundo renglón y sus cofactores serían los elementos de arriba nada más. Entonces, ¿qué tendríamos? Exactamente lo mismo, A11 por A22 menos A12 por A21, exactamente lo mismo que se tiene si solamente lo tomamos por fila. Y de hecho, alguien lo mencionó el día sábado, podríamos tomar cualquier fila para calcular determinantes y vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Muy bien, entonces nos dice que se obtiene el mismo resultado expandiendo en cualquier renglón de una matriz de 2×2. Y esto prueba la igualdad, ojo, en el caso de 2×2 nada más. Ahora se supone que la igualdad anterior se cumple para todas las matrices. Es decir, debemos comprobar que se cumple para una matriz grande, ya sea 3×3, 4×4, 5×5, y nos dice que el procedimiento será expandir por cofactores los renglones 1 e i y demostrar que las expansiones son idénticas. Entonces, ¿cuál es el término general? ¿Se recuerdan? Era la teoría del menor que tomábamos de este documento. Y voy a regresar un poco acá. Acá está, vean. Este es para una matriz de 3×3. Hace la expansión por cofactores. Este es el mismo teorema, pero ampliado a una forma, veamos, de 3×3. El anterior lo vimos de 2×2, ahora de 3×3. Y ya se involucran más elementos. Acá está más detallado. Acá lo vemos únicamente como forma general y directamente la fórmula del menor. Veamos, esta es la forma en cómo lo demuestra Grossman y es válida. Pero para que se comprenda, ¿verdad?, un poco mejor,
Veamos todo, solo estoy pasando nada más. Veamos dónde comienza. Voy a regresar un poquito. Veamos dónde comienza. Conforme va generalizando, veamos a dónde termina. Termina acá. Prácticamente son casi 3 páginas de teorema. Veámosla acá más detenidamente. Veamos qué pasa para una de 3 por 3. Ah, muy bien. La voy a llevar por fila o por columna. Veamos por fila. Tomo la fila 1. Muy bien, acá tengo a 1, 1 por el cofactor 1, 1. ¿Y qué vendría siendo el cofactor 1, 1? Con base a esta fórmula, voy a regresar aquí. Voy a ir jugando con los dos documentos. Con base a la fórmula del menor, veamos, menos 1 elevado a la 1 más k. Recuérdense de eso. ¿Y esto qué nos da? Menos 1 elevado a la 1 más 1 por a sub 1, 1. Veamos acá, a sub 1k. Estoy tomando k como la columna. Por el cofactor de los restantes, que es esto de acá. Y lógicamente esto es un determinante, donde se calcula la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Y llego a toda esta expresión acá, lo hago para cada uno. Y ojo, conforme me muevo en las columnas, también se mueve el exponente de menos 1. Y al final llego a esto. En el cálculo de un determinante por cofactores de la fila 1. Llego a lo mismo por la fila 2, llego a lo mismo por la fila 3 y también puedo llegar a lo mismo por las columnas. Entonces el teorema básico, el primer teorema se basa precisamente en la fórmula del menor. No sé si se logra comprender la idea retomando la parte que tenemos acá en este documento. ¿Se logra retomar la idea? Vamos a ver, comentarles que el libro, ¿verdad? Si no me equivoco es este. Este es el libro completo, si no me equivoco. Vamos a ver, este es el libro completo. Voy a compartirles posteriormente este libro, ¿verdad? Pero estaríamos en este capítulo en particular, tomando esta parte, la primera parte. Vamos a ver, página página 78. Entonces, efectivamente estamos por acá, el desarrollo por cofactores. Les voy a compartir, ¿verdad? Este libro para que ustedes también refuercen en la parte de estas propiedades utilizando ambos documentos. Vamos a ver. Vaya, excelente. Entonces, retomando siempre lo de acá. Muy bien, hace la fórmula del menor y después lo va generalizando. Fíjense bien, a su 1i, es decir, fila 1 y cualquier columna, por el cofactor de a sub i en el menor. Es complejo, bueno, se torna un poco complejo, pero es más entendible si lo vemos de esta manera, ya desarrollado algebraicamente. Y acá avanza, de hecho, va avanzando según el término, hasta llegar al término general, que lo tiene por acá más o menos. Por acá va más o menos llegando a la forma general. ¿Qué es esta de acá? Es esta de acá. Si vemos el menos 1 elevado a la quién, a la i más k, toma un valor adicional. Por simbología, ¿verdad? No porque en particular lo que toma es precisamente solo la suma i más j, que es la que se muestra que es la que se muestra en esta parte. ¿Lo ven? ¿Dónde estaba? ¿Qué es la que se muestra acá? Prácticamente es la comprobación de ese teorema del determinante por cofactores. Ahora bien,
Nos habla de la matriz elemental y posteriormente llega un segundo teorema. Un segundo teorema, o ese solo lo voy a mencionar, donde nos dice sea una matriz de n por n. Entonces A es invertible si y solo si el determinante de A es distinto de 0. Esta demostración la desarrollo mediante las matrices elementales. Si vemos acá, por eso están estos lemas previos para poder hacer la comprobación de la matriz del determinante, perdón, de que A es invertible, tomando las matrices elementales. Vamos a ver, esos son, aquí está el otro teorema, si no me equivoco, donde por otro método nos habla de A y B como matrices n por n, y que el determinante de AB es igual al determinante de A por el determinante de B. Es decir, lo que demuestra acá es lo que nosotros ya vimos anteriormente. Acá, por ejemplo, nos da dos casos. Uno es cuando ambos determinantes son iguales a 0. Entonces, si ambos son iguales a 0, el del producto también es 0. Este es el caso 2, cuando uno es igual a 0 y el otro es distinto de 0. Esos son los dos casos en los que se basa precisamente la comprobación de este otro teorema importante dentro de la teoría de matrices. Para que se vaya comprendiendo, ¿verdad? Sí va a ser necesario que ustedes den lectura también a esta parte y que ya después de haber leído, ocupemos un espacio únicamente para solventar dudas de ello, ¿verdad? Pero sí va a ser importante que revisen, lean detalladamente todo esto, involucra las elementales que están en los lemas anteriores, es decir, deben de revisar lo que es toda la sección, ¿verdad? Incluido el lema 3.52 y 3.51 para poder comprender del todo, ¿verdad? Ese teorema. Y ya después únicamente nos da el resumen final y el desarrollo de ejercicios, ¿verdad? Entonces, como nos hemos adentrado un poco en la parte demostrativa dentro de la asignatura, como les decía, me va a parecer importante que lean los teoremas y después podemos solventar dudas que se tengan con respecto a estas soluciones. Irlas desglosando, irlas haciendo más, si bien más largas, pero más detalladas para ver a qué se puede llegar. Como les decía, les voy a compartir ese otro texto para que vayan mezclando los documentos y sigan dando lectura. Recuerden de que la materia consta de 5 unidades y prácticamente estamos ya por encima de la mitad del ciclo. Ya es menos de 2 meses lo que va quedando. Así que tratemos de meterle un poco pues al desarrollo y a la realización de diferentes ejemplos. No se pide que hagan toda una guía completa, ¿verdad? Pero sí que practiquen con ejercicios seleccionados para ir viendo las dificultades que puedan tener, ¿verdad? Recuerden que los exámenes son un poquito larguitos y requieren rapidez a la hora de desarrollarlos. Si la rapidez se consigue, entre más se practique. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos compartido el día de hoy. Vaya, Luis nos dice que no hay preguntas. Cristian, Ángel, ¿tienen alguna pregunta? Vaya, muy bien. Entonces, para ir finalizando, pues vamos a la asignación de problemas para los tres para los nuevos ejercicios a realizar, ¿verdad? Recuerden de que todo es acumulativo. Es el que completa todas las actividades, pues sabe que tiene ganado
con seguridad un punto adicional en el segundo examen. Entonces, como solo hubo 3, ¿verdad? Yo había apartado más por acá, pero en vista de que solo hubo 3 presentes, voy a asignar 2 de esta parte de la sección 3.3 y 1 de la regla de Kramer. Vamos a ver. De los problemas 3.3. Vamos a ver, vamos a comenzar acá con Ángel. Comencemos con Ángel. Ángel, te va a quedar asignado, voy a tomar nota por acá también, te va a quedar asignado el ejercicio número 6. Ejercicio número 6 para Ángel. Ejercicio número 6 de los problemas 3.3, ¿verdad? Ejercicio 6 de los problemas 3.3. Voy a anotar por acá. Ángel, el ejercicio 6 de los problemas 3.3. Este lo vas a encontrar en la página 216. Muy bien. Vamos a ver. Página 216, Ángel. Ahí la vas a encontrar. Página 216, problemas 3.3. Ejercicio número 6. Vamos al siguiente. Luis. Para Luis vamos a dejar el ejercicio número 8. Ejercicio número 8. Siempre de la misma página 216, problemas 3.3. Ejercicio 8 para Luis. Ejercicio 8 para Luis. ¿Qué van a calcular? Fíjense bien. Primero deben determinar si la matriz es invertible. Ojo, si es invertible, ¿qué significa? Deben calcular primero su determinante. Bueno, si es invertible, entonces van a hacer este procedimiento. Van a calcular la adjunta para determinar la inversa. Eso es lo que pide. Si la matriz es invertible, entonces calcule su inversa. Y para la inversa deben de calcular primero la matriz adjunta. Esa sería la indicación. De hecho, es la misma indicación que está acá. Determine si es invertible y si lo es, calcule su inversa. Y para Cristian, vamos a ver, para Cristian, voy a tomar notas por acá del ejercicio de Luis. Muy bien, para Cristian, nos vas a hacer un problema. Vas a hacer un problema de la página 222. Toma nota por ahí. Página 222. De los problemas 3.4. Problemas 3.4. Problemas 3.4. Nos vas a hacer el problema número 5. Vamos a ver, Cristian. Nos vas a hacer el ejercicio número 5. Está en la página 222. Problemas 3.4. Ejercicio 5. Por acá está. Acá está, vean. Ejercicio número 5. Bien, esos serían los 3 ejercicios asignados con base a la asistencia a esta tutoría. ¿Alguna duda sobre la asignación?
Vaya, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, ¿verdad? Nos vamos a quedar por acá. Prácticamente les podría adelantar que tenemos casi el 90% de la unidad desarrollada. Como les decía, la unidad es corta y solo falta que se adentren un poco, ¿verdad?, a la lectura de esa sección de la resolución de teoremas importantes. Cuando ya lo hayan revisado, podemos dedicar un espacio, de hecho, en algún momento, o si ustedes tienen el tiempo, ¿verdad?, para poder explicar a detalle aquellos aspectos en los que sientan dudas con base a las demostraciones, ¿verdad?, que se plantean en esa sección del libro. Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar por acá y recordándoles que la siguiente tutoría la vamos a tener, si no me equivoco, el 23, el sábado 23, que es la tutoría número 5. ¿Hasta cuándo subirán este ejercicio? Pues bueno, como la semana es larga, pues vamos a dar el espacio hasta el día domingo. Tendrían 1, 2, 3, 4, 5 días. A más tardar el día domingo, pero si ya mañana la tienen, pues mañana súbanla. Yo voy a hacer siempre, voy a crear un nuevo foro, ¿verdad? Siempre en evaluaciones continuas, voy a abrir un segundo foro donde voy a colocar la indicación de que suban los videos relacionados a la tutoría de repaso 4. Entonces, esa sería la indicación final. Y pues nos quedamos hasta acá. Trabajen los ejercicios, sigan leyendo los documentos, pero no se queden solo con estos dos, sigan leyendo más documentos. Y cualquier duda, pues estamos a la orden siempre para que irla solventando en su momento. Entonces nos quedamos hasta acá. Y vamos a ver, el próximo martes, legalmente las tutorías las estamos dando cada 15 días. En teoría debería ser la siguiente después de la tutoría 5. Pero si ustedes se ponen de acuerdo y necesitan una nueva tutoría, nos podríamos reunir este día, que sería el 19. El 19. En realidad programación no hay, porque es cada 15 días. Pero, como les digo, si necesitan tutoría, si necesitan asesoría en algo, entonces nos reuniríamos el 19 a la misma hora, ¿verdad? Ustedes me notifican dependiendo cómo vayan en la lectura de los documentos. ¿Les parece? Vaya, muy bien, muy bien. Entonces quedamos así. Voy a estar pendiente, ¿verdad? Como les digo, suban el video más tardar el domingo con la solución del ejercicio. Si necesitan asesoría, me notifican para poderla programar para el próximo martes, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta acá y si no hay más preguntas, pues damos por finalizada la tutoría de repaso de este día y nos escuchamos en la próxima. Feliz noche para todos.